Aquí tenemos un arreglo con cuatro resistencias, 4 nodos. Este arreglo de resistencias va a exigir una cantidad de corriente a la fuente. La llamamos I total. Bien. Y se divide al llegar al nodo A en la corriente I1 e I2 que pasa por estas resistencias. Al llegar aquí, la corriente se vuelve a encontrar en el nodo D y se van a sumar de nuevo en la I total. Bien. Así cumpliendo la ley de Kirchhoff de corriente, que dice que corriente que entra es igual a la corriente que sale. Podemos ver que las resistencias de 16 y 8 se encuentran conectadas en serie porque están a una diferencia de potencial distinta. Porque esta está de A a B y esta de B a B y esta de B a D. No, de A a B y B a D. Sí, está bien. Entonces no están en paralelo, pero comparten un nodo, el nodo B, y la misma corriente que pase sobre la I1. Bien, además en el otro, en el derecho, en el lado derecho, podemos ver el mismo caso, pero aquí comparten el nodo C. Bueno, aquí pasan las mismas corrientes por estas resistencias, entonces también están en serie. Ahora vamos a sustituir con el equivalente en series estas 4 resistencias. Entonces vamos a redibujar el circuito a uno equivalente. Lo muevo por aquí. Bueno, el circuito quedaría así. Sí. Redibujando el circuito. Eso es una resistencia, me parece muy bien. Bueno, en esta serie, el nodo A, y el nodo B de la suma en serie del nodo el A y el nodo B, la suma en serie de estas de estas dos nos daría 4 más 8 son en esta 4 más 8 son 16. Entonces aquí este valdría 4 más 8 12, perdón. 12 serían 12 ohms. Sí, aquí 12 ohms. Y aquí pues serían 8 más 16 son 24 ohms. Bien. Se ve muy borroso, pero entonces, para encontrar la distribución de corrientes en la I total que sale de esta fuente de aquí, de la I total, va a entrar al nodo A, se va a separar en 2 corrientes de nuevo, en la I1 y en la I2, y se van a sumar en el punto D.
y saldrá de nuevo como la I total. Esta resistencia de 24 ohms ahora nos sirve para aplicar la ley de Ohms. Conocemos la diferencia de potencial a la que está conectada el voltaje de A a D. Dijimos que son 12 volts aquí. Entonces, tenemos la resistencia, solo nos faltaría la corriente. Tenemos la diferencia de potencial en la dirección de la corriente que buscamos. Sabemos que no, sí está bien aquí. Es esta. Sí, esta resistencia. Bueno, sabemos que la corriente aquí, que es que sale de aquí, y 1 es igual a los 12 volts que salen de aquí. 12 volts. Entre. Porque esto son el voltaje de A a D. De A a D. Son 12 volts entre 24 ohms, que serían de estos. Nos daría 1/2 de ohm. Y con esto podemos encontrar de amperio, 1/2 de amperio. Y de la misma manera podemos hallar la corriente en el otro camino de A a D. Estas dos resistencias bueno, como en estas dos resistencias no están en paralelo. Entonces aquí también se puede usar directamente la ley de Ohm. Entonces tendríamos que I2 es igual a el volt de A a D entre 12 ohms. Bien, esto nos daría 12 volts, porque es la corriente que supone que entra entre los 12 ohms. Esto nos daría un ampere. Sí, un ampere. Con esto ya sabemos estas corrientes, que la I1 es 1/2 de ampere, y de que la I2 es 1 ampere. Entonces entra 1 ampere entra 1/2 de ampere y 1 ampere, y sumados aquí saldría 1/2 de ampere más 1 ampere, nos saldría 1.5 ampere. Ya que sabemos las corrientes, su distribución y que cumple con la ley de Kirchhoff, regresamos al circuito original y podemos encontrar esa distribución de voltaje que buscamos. Bien. Buscamos la diferencia de potencial entre B y C. Sabemos la corriente que circula en cada una de estas resistencias. Por aquí circulan 1/2 de ampere y por aquí 1 ampere. Aquí están los 1.5 ampere. Ahora vamos a colocarlos. Y aquí 1/2 de ampere. Bien. Y aquí es 1, 2,
Ahora ya podemos calcular la diferencia de voltaje en cada una de estas resistencias. Para calcularlo sería corriente por la resistencia. Tenemos aquí serían 16 por 1/2. Entonces aquí tendríamos, aquí tendríamos, ¿sí, verdad? Sí, 8 volts. ¿Sí está bien? Sí. Sí, 8 volts. Bien, aquí tendríamos 4 volts de mayor a menor, de mayor a menor. Bien. Aquí tenemos, aquí es por 1 ampere, entonces va a ser 4 por 1, 4. Entonces aquí tenemos 4 volts de mayor a menor. Y aquí tenemos 8 volts de mayor a menor. Bien. Los 12 volts se reparten entre las 4 resistencias. La ley de Kirchhoff dice: la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Tenemos dos caminos cerrados. Entonces, el voltaje de A a B sería, entonces el voltaje de A a B, 8 más el voltaje, el voltaje de A a B, 8 más el voltaje de B a D, 4, serían más 12. Entonces lo vamos a poner aquí. 12 positivo más 12 pues, son positivos. 12 de estos. Y luego tenemos que el voltaje de D a C son menos 8. Menos 8. Y luego tendríamos el de C a A y nos iba a dar menos 4. Entonces nos iba a quedar 12 menos 12 es igual a 0. Bien, entonces se cumple la ley de Kirchhoff de corriente. Ahora solo nos falta saber cuánto es el voltaje de B a C. Para encontrarlo vamos a usar la ley de Kirchhoff, asumiendo que vamos a dibujar de nuevo este circuito porque ya está todo rayado. Entonces 12 más o menos. Ahí lo hice un pegado, no importa. Bien. Ahora, asumiendo que este es un camino cerrado, usamos el sentido horario. Entonces, como por acá. Bien. El sentido horario sería, vamos a usar la ley de Kirchhoff, ok. Sería el voltaje de B a C más el voltaje de C
a D más el voltaje de B, no, el voltaje de D a B debe darnos 0. Entonces, el voltaje de B a C no lo conozco. El de C a D sí, que son 8 positivo. Bien. Entonces tenemos que son 8. El de B a C no lo conocemos. No. 8 positivo. El de B a D es menos 4. Y esto es igual a 0. Bien. Ahora vamos a despejar el voltaje de B a C. Entonces esto nos quedaría igual a 0. No sabía. Menos 4. Ahí está. Entonces ya encontramos el voltaje de B a C, que son menos 4 volts. Bien. Y suponiendo que aquí arriba también tuviéramos un camino cerrado y quisiéramos buscar el voltaje de B a C, usaríamos la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido antihorario. Bueno, entonces vamos a poner que el voltaje de C a A, el voltaje de C a A son menos 4. Y luego tenemos que el voltaje de más el voltaje de A a B. Y aquí pondríamos el voltaje de A a B, son 8. Más el voltaje de B a C es igual a 0. Y pues aquí no lo sabemos. Es igual a 0. Entonces, tendríamos que despejar esto. Y nos quedarían 4 más voltaje de C es igual a 0. Y voltaje de B a C es igual a menos 4 volts. Y pues ya tendríamos el voltaje.